Hola, ¿cómo están? En este pequeño videito vamos a continuar resolviendo problemas de leyes de Newton. Este está mucho más interesante. Es un problema de dos bloques en un plano inclinado, con fricción. Vamos a ver qué dice el problema. Dice el problema, usted está bajando dos cajas, una encima de otra, por una rampa, jalando una cuerda paralela a la superficie de la rampa. Ahí lo muestra el dibujo. Ambas cajas se mueven juntas a una velocidad constante de 14 centímetros por segundo. El coeficiente de fricción cinética entre la rampa y la caja inferior es de 0.438 y el coeficiente de fricción estática entre las dos cajas es de 0.759. ¿Qué fuerza necesita ejercer para lograr esto? ¿Cuál es la magnitud y dirección de la fuerza ejercida sobre la caja superior? Perfecto, ese es nuestro problema. Vamos a resolverlo. Bien, recuerden que la metodología que hemos estado utilizando para resolver problemas de este tipo es la metodología que consiste en los pasos. Identifica, planea, ejecuta y evalúa. ¿De acuerdo? Voy a empezar con la identificación. ¿Qué tengo que hacer en la identificación? Bueno, la primera cosa que debo identificar es cuántos objetos. ¿Cuántos objetos tengo? En este caso tengo dos. A uno le voy a llamar masa 1 y a otro le voy a llamar masa 2. Para no estarles llamando masa de 32 kilogramos y masa de 48 kilogramos. De hecho, esta será mi masa 1 y esta será mi masa 2. Así las nombré simplemente. ¿De acuerdo? Sale. Ya tengo dos objetos. Ahora, ¿cuántas secciones y tipos de movimiento tienen? Bueno, pues aquí lo que me están diciendo es que los dos objetos se están moviendo a velocidad constante, juntos. Ahí lo dice claramente el problema. Ambas cajas se mueven juntas a una velocidad constante. Entonces tengo una sección y es un movimiento con velocidad constante de ambos objetos. ¿De acuerdo? Perfecto. Ya con eso terminé con los objetos y las secciones. Ahora, ¿qué datos tengo? Pues vamos a ver. Me están dando la masa 1, que es la masa de la primera caja, 32 kilogramos. Me están dando la masa 2, que es la masa de la segunda caja, que es la masa de 48 kilogramos. Me están dando coeficiente de fricción estática entre las dos cajas, le voy a poner de esta forma. Coeficiente de fricción estática entre la caja 1 y 2, y es de 0.759. Me están dando el coeficiente de fricción cinética entre el piso y la caja 1, aquí lo dice, y es de 0.438. ¿Qué más me están dando? Me están dando la velocidad constante, el objeto se mueve a velocidad de 14 centímetros sobre segundo, y me están dando algunas referencias geométricas de la caja. Estas distancias que me servirán para calcular este ángulo. Este ángulo es importante. Entonces, ángulo de inclinación de la caja. Ahorita lo voy a calcular. Es conocido. De la rampa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que no me están dando? Bueno, esas son las incógnitas. ¿Y qué me están pidiendo? Dentro de las incógnitas puedo ver el problema que lo primero que me están pidiendo es la fuerza externa, es decir, la fuerza que está ejerciendo este señor sobre las cajas. Esa fuerza le voy a llamar tensión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que no sé y que me están solicitando es la tensión. ¿Qué más? Me están además preguntando cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza ejercida sobre la caja superior. Es decir, entre estas dos cajas hay una fuerza. ¿Cuál es? ¿Vale? Bien, pues vamos a ponerlo. Las incógnitas son la tensión y la fuerza entre la caja 1 y 2. ¿De acuerdo? Muy bien, estos son mis datos y mis incógnitas. Sigo con mi metodología. El siguiente paso es planear. ¿Cómo voy a resolver el problema? Pues es muy fácil. Paso número 1 para resolver el problema. Noten ustedes que en este caso es un problema puramente de dinámica. No me está preguntando cosas de cinemática. ¿Cómo sé que no me está pidiendo cosas de cinemática? No me está pidiendo velocidades iniciales y finales. No me está pidiendo distancias recorridas. Si me piden la aceleración o de alguna manera en el problema se involucra la aceleración, es un problema puede ser un problema solamente de dinámica porque esa puede conocerse a través de las leyes de Newton. Entonces, como no me están preguntando un problema de cinemática, yo voy a empezar por identificar fuerzas sobre cada objeto. Identificar fuerzas sobre cada objeto. Todas las fuerzas. Sin que falte una, pero sin que sobre. Esto es excesivamente importante. Paso número 2. Tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre de cada objeto. La herramienta de diagrama de cuerpo libre es muy importante y en este tipo de problemas inclinados, etcétera, es más importante que en otros. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Paso número 3, aplicar segunda ley de Newton a cada cuerpo.
segunda ley de Newton a cada cuerpo. Para eso quiero el diagrama del cuerpo libre para que me facilite la aplicación de la segunda ley de Newton. El paso número 4 será resolver las ecuaciones que salgan de ahí. Resolver ecuaciones. Y el último paso será interpretar solución y comprobar. Interpretar y comprobar mi solución. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar. Ya tengo mi planeación y ahora voy a ejecutar. Empiezo. Ejecutar. ¿Ok? Y tú me dices que lo primero que quieres que haga es identificar las fuerzas sobre cada uno de los objetos. Para eso lo que voy a hacer es que voy a copiar este dibujito de acá. Me lo voy a llevar para allá abajo para poder sobre el mismo dibujar las fuerzas. ¿Sale? Lo pego acá. Y ahí mismo lo voy a utilizar para dibujar las fuerzas sobre los objetos. Empiezo. Recordemos que la masa de arriba la llamamos M1 y la masa de abajo la llamamos M2. Empezamos para M1. ¿Qué fuerzas están actuando sobre M1? Bueno, primera fuerza, su peso, que va hacia el centro de la Tierra, peso 1. Segunda fuerza que está actuando sobre M1, la normal entre la caja 1 y la caja 2. Recuerden que las fuerzas normales son siempre fuerzas de contacto y perpendiculares a la superficie de contacto. Como la superficie de contacto va en esta dirección, la normal es perpendicular a ellas. Esta le voy a poner normal 1. Normal entre 1 y 2, así le voy a poner. Ahora, hay una fricción entre esos dos, entre la caja 1 y 2. ¿Por qué debe haber una fricción? Porque si no hubiera una fricción, esta componente del peso haría que la caja de arriba se deslice hacia abajo. ¿Quién es responsable de que esta caja, a pesar de que yo pueda inclinar el plano, se mantenga sin movimiento? La fricción. Piensen ustedes, cuando yo tengo una caja horizontal y empiezo a poner a inclinado su plano en el que se encuentra, es la fricción la que contiene movimiento hacia abajo y de repente ya es tan grande el ángulo y la componente del peso que la fricción es muy pequeña y el objeto empieza a desplazarse. Ahora, ¿hacia dónde tiene que ir la fricción entre la caja 1 y la caja 2? Precisamente para que se oponga a esta componente del peso. Pues a mí me parece obvio. Me parece obvio que la fricción tiene que ir hacia acá. Esa es la fricción entre 1 y 2. ¿De acuerdo? Por cierto, esta fricción es estática. Le voy a poner ahí un subíndice. Voy a borrar esto, que solamente me sirvió para hacer referencias. Ya no tengo más fuerzas sobre esos cuerpos, sobre el cuerpo 1. ¿De acuerdo? Es todo. Bien, ahora voy a hacer un análisis similar, pero para el objeto de masa 2. Para no encimar mi dibujo, lo voy a volver a copiar y lo voy a pegar abajo. ¿De acuerdo? Sale. Hacemos lo mismo, entonces tomo este dibujo, lo copio y lo pego acá abajo. Aquí está. Y ahora sí, quiero hacer la identificación de fuerzas para M2. Recuerden que M2 es la de abajo. Sale. ¿Qué fuerzas están actuando sobre M2? Bueno, su peso. ¿Qué más? Por supuesto que la tensión con la que está el obrero jalando la cuerda hacia arriba, sosteniendo la caja. ¿Qué más? Bueno, hay una fricción entre estas dos superficies, entre la fuerza entre la caja y el piso. Y la pregunta entonces es, ¿esa fricción hacia dónde está dirigida? ¿Es una fricción estática o una fricción cinética? Pues es una fricción cinética porque el programa me dice que la caja se está moviendo a velocidad constante. Y siempre que hay movimiento relativo entre dos objetos, la fricción debe ser una fricción cinética. ¿Hacia dónde se está moviendo la caja? Bueno, pues el obrero va sosteniéndolo para que se mueva a velocidad constante. Entonces la fricción se está moviendo, perdón, el objeto se está moviendo hacia abajo y la fricción entonces está aplicada contraria a ese movimiento. Esta es la dirección de la fricción entre el piso y el objeto 2 o la caja 2. ¿De acuerdo? ¿Qué más tengo? Hay una normal entre la caja 2 y el plano inclinado. Esa normal va para arriba. Esta normal le voy a llamar normal entre el piso y la caja 2. Hay una normal entre la caja 1 y la caja 2. ¿Qué significa esa fuerza? Bueno, si esas dos cajas estuvieran horizontales, es como si el peso de la caja de arriba estuviera ejercido sobre la caja de abajo. Como están inclinadas,
No todo el peso de la caja de arriba está ejercido sobre la caja de abajo. Solamente una parte. ¿Cuál? La normal. Observen cómo la superficie de contacto entre ellas dos es esta, y la normal debe ser perpendicular a esa superficie. Entonces, esta para abajito es la normal entre la caja 1 y la caja 2. Observen algo interesante. Esta normal entre la caja 1 y la caja 2 es una fuerza de reacción a esta, a la normal que ejerce la caja 2 sobre la caja 1, la que está aquí arriba. Esas dos fuerzas normales son un par de fuerzas de acción y reacción por la tercera ley de Newton. ¿Por qué? Porque si la caja 2 ejerce una fuerza sobre la caja 1, la caja 1 le contesta con la misma fuerza en magnitud sobre la misma línea de acción, pero en sentido opuesto. Eso también aplica para esta fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción está ejercida sobre la caja 1 por la caja 2. Entonces la caja 1 le aplica la misma fuerza a la caja 2 en magnitud, dirigida a lo largo de la misma línea de acción y en sentido opuesto. Quiere decir que la caja 2 también siente una fricción debido a la caja 1. La evidencia más experimental que puedo darles, o más obvia que puedo darles para que ustedes se convenzan de esa, es pongan su mano y pónganse una lija arriba. Desplacen su mano y van a ver cómo la lija les raspa. Ese raspón es debido a la fricción entre su mano y la lija. Es el mismo efecto que hará que la caja 2 ejerza una fricción sobre la caja 1. Y esa fuerza de fricción debe ser opuesta a esta que dibujé primero, por tercera ley de Newton. Entonces, si esta fuerza que está acá la dibujé en ese sentido, la fuerza sobre la otra caja va en el sentido opuesto. Entonces aquí hay otra fuerza. La dibujo hacia acá, y esta fuerza será la fuerza de fricción que siente 2 debido a 1. Y esas dos fuerzas, estática por cierto. ¿Por qué estática? Porque entre el objeto 1 y 2 no hay movimiento, está en reposo uno con relación al otro. ¿De acuerdo? Ya están, son todas las fuerzas. Muy bien, este paso fue apenas la identificación de fuerzas sobre cada uno de los objetos, y ahora tengo que hacer, de acuerdo a la metodología que yo había planteado, el siguiente paso es hacer el diagrama de cuerpo libre para cada objeto. Entonces lo voy a hacer. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, que van a ver que va a ser prácticamente este, pero con la elección de un sistema de referencia. Bien, ¿qué sistema de referencia voy a utilizar? Lo voy a pintar acá. Voy a hacer aquí un pequeño dibujito. Tengo dos opciones. Uno es utilizar un sistema de referencia como lo conozco, donde el eje X es la dirección horizontal y el eje Y es la dirección vertical. No está mal, pero el inconveniente nada más es que en este caso, tanto la fuerza de fricción como la normal tienen dos componentes y tendría que encontrarlas. Y el peso no tendría dos componentes, tendría una sola componente. Esa es una opción. Y la segunda opción que tengo para dibujar el sistema de referencia, y es el consejo que se da siempre en el caso de planos inclinados, es elegir el sistema de referencia en la dirección del plano, para que entonces la mayoría de las fuerzas solamente tengan una componente. Esta va a ser mi dirección del eje X y esta va a ser mi dirección del eje Y. Observen que entonces la fuerza de fricción solo tiene componente X, la normal solo tiene componente Y, y la única que tengo que encontrar de componentes es la fuerza del peso. Desde mi particular punto de vista, es más fácil descomponer una fuerza que dos. Y entonces, pues yo voy a utilizar un sistema de referencia inclinado, donde la dirección del eje X es la dirección del plano. ¿De acuerdo? Muy bien. Observen otra cosa interesante. Si este ángulo del plano es teta, este ángulo también. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, este también. Sale. Entonces, ahora sí, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Paso número 2. Diagramas de cuerpo libre. Dijimos que para el objeto de masa M1 ibas a elegir el sistema de referencia con el eje X inclinado, un ángulo teta, y el eje Y, pues perpendicular al eje X. Píntate las fuerzas. Pues ya habíamos visto aquí arriba, y aquí lo podemos volver a ver, que tengo la fuerza de fricción estática entre 1 y 2 en la dirección del eje X, pero en sentido negativo, la fuerza normal entre 1 y 2 en la dirección del eje Y positivo, y el peso a un ángulo teta respecto al eje Y. ¿Sale? Lo dibujo. Entonces aquí tendré la fuerza de fricción entre 1 y 2 estática, la normal entre 1 y 2 y el peso entre 1, el peso del objeto 1, donde este ángulo es el ángulo teta. ¿De acuerdo?
Estrictamente lo que tengo que hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre de acuerdo a la metodología que planteé, hacer el diagrama de cuerpo libre del objeto 2 y luego hacer Newton. Pero aprovechando que tengo acá todo fresco de cómo hice el dibujo, voy a aplicar Newton de una vez. Entonces, paso número 3, Newton. Muy bien, voy a aplicar ahora la suma de fuerzas, la segunda ley de Newton para este objeto, y la segunda ley de Newton estrictamente diría suma de fuerzas sobre el objeto es la masa 1 por la aceleración. Pero este objeto se está moviendo, pero con velocidad constante. Por lo tanto, su aceleración vale 0. Entonces, en este caso, la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Esto tengo que descomponerlo en X y en Y. Y empezamos. Suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X tendría que ser 0. Y suma de fuerzas en Y también. ¿Qué fuerzas tengo en X? Tengo la negativa, la fuerza de fricción entre 1 y 2 estática. Y positiva, esta componente del peso. Y esta va a ser la componente X del peso. ¿Cómo la obtengo? Pues observen que como es el cateto opuesto al ángulo, será la magnitud de la fuerza seno de teta. ¿De acuerdo? Lo guardo. Ahora, ¿qué tengo en Y? En Y tengo la normal positiva, claramente se observa, menos esta componente del peso. ¿Por qué menos? Porque va en dirección del eje Y, negativo. ¿Cómo encuentro la componente Y del peso? Pues observen que como es cateto adyacente de ese ángulo, será magnitud del peso coseno del ángulo. Perfecto, pues lo escribo. Entonces será menos magnitud del peso coseno de teta igual a 0. Sale, ya está. ¿Qué hago con esta ecuación? Bueno, aquí, cuidado, puedo ceder a la tentación de decir, la fuerza de fricción estática entre dos objetos es coeficiente de fricción estática por normal y poner esta normal allá. Sin embargo, eso sería un error. ¿Por qué? Porque entonces estaría asumiendo que la fuerza de fricción estática que se ejerce en las dos cajas es la máxima. O dicho de otra manera, que la condición de movimiento es tal que el objeto 1 está a punto de deslizarse sobre el objeto 2. Es como si el objeto, la caja de arriba, estuviera justamente en el valor límite tal que empezaría a moverse y a caerse de encima de la caja 2. Y eso no me lo dice el problema. Entonces, si el problema no me dice que estoy ante una condición de fricción estática máxima, no puedo asumirlo y debo asumir entonces que la fricción estática toma un valor distinto al máximo. Entonces simplemente digo, pues la fuerza de fricción estática será ese valor. Lo despejo. Bueno, pues está muy fácil. La fricción entre 1 y 2 entonces será simplemente el peso de 1 por el seno de teta. Y el peso de la primera caja pues es simplemente masa 1 por G y entonces por el seno de teta. Claramente necesito el ángulo. Yo dije que podía calcular el ángulo. Me regreso a mi dibujito de aquí arriba. Vean ustedes que en el dibujito de aquí arriba tengo este triángulo, donde este es el ángulo, este es 2.5 metros y este es 4.75 metros. Bueno, pues puedo calcular el ángulo con tangente inversa. Tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente, 2.5 entre 4.75. Por lo tanto, el ángulo será arco tangente, despejándolo de ahí, o tangente inversa, como ustedes le quieran llamar. A mí me gusta llamarle arco tangente de ese cociente. Es importante que cuando ustedes calculen esto, sepan en qué unidades lo están manejando. Si lo van a manejar en grados, manejen su calculadora en grados. Si lo van a manejar en radianes, manejen su calculadora en radianes. Yo lo obtuve en grados, y en grados este angulito me da de 27.75 grados. Sale, ya tengo el ángulo. Este va a ser mi ángulo. Perfecto. Entonces ya puedo evaluar esta fuerza de fricción ejercida entre la caja 1 y la caja 2. Bueno, pues se sustituyo. La masa 1, recuerden que era de cuánto valía la masa 1, ¿se acuerdan? Bueno, de me apunte si no me acuerdo, es importante. La masa 1 era de 32 kilogramos. G, pues es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Seno del ángulo que acabo de calcular, que es 27.75 grados. Perdón. Listo. Hago mis cuentas y esto me va a dar 146.21 newtons. Ya tengo entonces la fuerza de fricción estática entre la caja 1 y 2. Que por cierto, esta es la respuesta al inciso B, porque observen cómo el inciso B, me regreso a la pregunta original, me pedía cuál es la magnitud y dirección de la fuerza de fricción ejercida sobre la caja superior, es decir, la fuerza de fricción entre la caja 1 y 2. Vale esto. ¿De acuerdo? Perfecto. Sigo. ¿Qué más?
Bueno, pues ya hice esto, ya hice esto. Ahora sigo con la aplicación de segunda ley de Newton. Ahora para el segundo cuerpo. Vamos al segundo cuerpo. Pueden ver que el segundo cuerpo tiene muchas más fuerzas. Entonces vamos a ver qué tan más interesante se pone este problema. Sale. Sigo. Y digo, ok. Para la masa 2, también voy a utilizar un sistema de referencia inclinado. Igual, por la misma razón. Me regreso al dibujito de aquí arriba y me doy cuenta que si yo pongo la dirección del eje X hacia abajo sobre el plano y la dirección del eje Y perpendicular al plano, bueno, pues esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza y esta fuerza, todas esas 5 fuerzas tendrán una sola componente. Y la única que tiene dos componentes es W2. Es más fácil descomponer una fuerza que 5. Ahora noten ustedes nuevamente, el mismo ángulo es este y este. El ángulo que acabo de encontrar de 27.75 grados. Bien, repito este esquema allá abajo para poderlo tener claramente y hago mi diagrama de cuerpo libre, donde el eje de las X de mi sistema de referencia va a estar inclinado a un ángulo teta y el eje de las Y es perpendicular a este. Y dibujo todas las fuerzas. ¿Qué fuerzas tengo? Bueno, vamos a revisar nuestro apunte. Tengo hacia arriba la tensión y la fuerza de fricción entre el plano y el objeto 2. ¿Sale? Las dibujo. Tengo acá la tensión o la fuerza que ejerce el obrero y la fuerza de fricción entre el piso y 2, que es una fuerza de fricción cinética. Le pongo acá una K de cinética. ¿Qué más tengo? Bueno, me regreso a mi dibujito y veo que tengo hacia abajo la fuerza de fricción 1, estática, hacia abajo del plano, en la dirección del plano. Sale. Entonces tengo acá la fuerza de fricción entre los dos bloques, estática. Tengo el peso de la caja 2, que hace un ángulo teta con el eje Y. Tengo la normal entre el piso y la caja 2, y tengo la normal hacia abajo entre la caja 1 y la caja 2. Todas esas fuerzas. ¿De acuerdo? Previamente ya identificadas. Bien, sale. Y ahora sí. Nuevamente aplico segunda ley de Newton. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Bueno, pues la segunda ley de Newton me dice suma de fuerzas igual a masa dB, en este caso por la aceleración. Pero como el objeto está en reposo, en movimiento a velocidad constante, esto tiene aceleración cero. Entonces suma de fuerzas igual a cero. Separo en X y en Y, en X y en Y. En X tendré suma de fuerzas en X igual a cero. Y lo mismo en Y, suma de fuerzas en Y igual a cero. Ahora viene lo interesante. Todas las fuerzas en X. Tengo esta que es positiva. Fuerza de fricción entre 1 y 2, estática. Una bonita pregunta para ustedes, para reflexión es, ¿qué significa del contexto del movimiento que la fricción entre la caja 1 y 2 sea positiva para el diagrama de cuerpo libre del objeto 2 o del objeto de abajo? Pues muy simple. Imaginen ustedes dos cajas, una sobrepuesta sobre la otra. Si las empiezo a inclinar, la caja 2, ¿qué está tratando de hacerle a la caja 1? ¿La está tratando de mover hacia arriba del plano o su propio peso está impulsando el movimiento de la caja hacia abajo? Y se darán cuenta que lo que está haciendo el peso de la caja 1 es tratando de empujar a la caja 2 para que todo el sistema se empiece a desplazar sobre el plano. Por eso es positivo. ¿De acuerdo? Entonces tendré, le voy a poner, acá está ya, fuerza entre 1 y 2 positiva, más la componente del peso positiva también, que es esta. Esta es la componente X del peso. Como es el cateto opuesto a este ángulo, será más peso 2 seno del ángulo. Ya son todas las positivas. Ahora estas dos negativas, menos la tensión, menos la fuerza de fricción entre el piso y la caja 2, cinética. Y esto es igual a 0. Ya está mi suma de fuerza en X igual a 0. Ahora me voy con Y. En este caso, sí voy a necesitar la suma de fuerza en Y. Observen cómo nada más tengo esta fuerza que va en dirección positiva del eje Y, que es la normal entre el piso y 2, menos la normal entre 1 y 2, y la componente Y del peso, que la componente Y del peso es esta. Puedo ver que es el adyacente a este ángulo, por lo tanto será con peso por coseno del ángulo. Entonces será menos peso 2 coseno de teta igual a 0. Listo. Guardo mis ecuacioncitas y continúo con mi manejo. Ahora bien, esta fuerza de hecho ya la conozco, una que calculé ahí arriba. La sigo anotando. Luego, si quieren sustituirla, sustituyan. El peso 2, pues es M2G, seno del ángulo. Todo esto es conocido porque conozco la masa 2, conozco G, conozco el ángulo. Menos la tensión, que es desconocida. Esta fuerza también es desconocida. Pero como esta fuerza de fricción es una fuerza de fricción cinética, a diferencia del caso anterior, la fuerza de fricción cinética siempre es μK por N.
Entonces lo sustituyo. Mu K por N. Y aquí viene una pregunta bien bonita. ¿Qué normal? ¿Esta o esta? Bueno, pues por eso puse los índices. Si estoy calculando la fuerza de fricción entre el piso y la caja 2, la normal correspondiente a esa fuerza de fricción es la normal entre los mismos objetos, la normal entre el piso y la caja 2. ¿De acuerdo? Bien, pues pongo entonces la normal entre el piso y la caja 2. Y esto es igual a 0. ¿Y de dónde saco esta normal? Pues la saco del análisis de Y. De aquí la puedo despejar. La normal entre el piso y 2 será la normal entre 1 y 2 más el peso 2 coseno de teta. Pero esta la conozco, la acabo de calcular allá arriba. Observen que yo decía aquí que la normal entre 1 y 2 no es otra cosa más que el peso 1 coseno de teta. Me llevo este resultado para allá abajo. ¿Ok? Entonces digo, la normal entre el peso 2, entre el piso y 2, es la normal entre 1 y 2, que es el peso de la caja 1, coseno de teta, más el peso de la caja 2, coseno de teta. Entonces, la normal entre el piso y la caja 2 es M1G coseno de teta más M2G coseno de teta. Puedo factorizar y entonces la normal entre el piso y la caja 2 será simplemente G por M1 más M2 coseno de teta. Esta es la normal entre la caja 1 y la caja 2, entre el piso y la caja 2. Es la fuerza que ejerce la caja 2 sobre el plano inclinado sobre la que se va a deslizar. ¿De acuerdo? Noten ustedes que no es el peso de la caja 1, tampoco es el peso de la caja 2, sino que es una componente de ambas. ¿De acuerdo? Muy bien. Sustituyo esto en la ecuación de acá. Y digo entonces, la fuerza de fricción 1, 2 estática que la conozco, más la masa 2 por G, seno de teta, menos la tensión, menos el coeficiente de fricción K, mu K, por M1 más M2, por G, por coseno de teta, es igual a 0. Entonces ya tengo toda esta ecuación que está acá. Esta ecuación sota, donde la única incógnita es la tensión y es la última fuerza que me queda por calcular. ¿Cómo la voy a calcular? Pues simplemente despejándola. Si está negativa, la paso positiva del otro lado. Y entonces la tensión, la voy a apuntar acá, me va a quedar la fuerza de fricción estática de la caja 1 y 2, más la masa 2 G seno de teta, menos el coeficiente de fricción cinética, masa 1 más masa 2 G coseno de teta. Y ya. Ahora, ya con esta ecuación acá, sustituyo datos. Perfecto, sustituyo datos. La tensión entonces me dará la fuerza entre 1 y 2, que la acabo de calcular hace ratito, ¿se acuerdan? Y me dio 146.21 newtons. 146.21 newtons. Más la masa 2 G seno de teta. ¿Quién era la masa 2? ¿Se acuerdan quién era la masa 2? Bueno, pues la masa 2 era la de abajo. Y la masa 2 de abajo era de 48 kilogramos. 48 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, seno del ángulo. Menos el coeficiente de fricción cinético entre los dos, entre el piso y la caja 2. Ese coeficiente me lo daban y me decían que era de 0.438. Entonces aquí es 0.438, la suma de las masas. ¿Quién era la masa 1? Pues la masa 1 era 32 kilogramos, más la masa 2, que es 48 kilogramos. Por G, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por el seno de teta, coseno de teta, pero yo sé quién es teta. Teta lo acababa de calcular hace rato y me daba 27.75 grados. Aquí también lo puedo calcular. Perdón, lo puedo sustituir. Será el seno de 27.75. Ya está. Me queda toda esta expresión para sustituir en mi calculador. Mucho cuidado con el uso de paréntesis acá. Voy a volver a escribir esto porque parece un poco raro. Es 48 kilogramos, 9.8, seno de 27.75 grados. Menos esto. Bien, esta es la ecuación que tengo que sustituir. Tengo que hacer esa evaluación. Cuidado al meterla acá a la calculadora. Puede llevarme ciertos errores a hacer una operación tan larga. Entonces, mucho cuidado con el uso de paréntesis. Sustituyo y esto me da simplemente 61.05 newtons. Es la tensión. Y es lo que me estaban pidiendo. ¿Cómo ven? Interesantito el problema, ¿verdad?
Ahora ya nada más comprobar. ¿Cómo se comprueba un resultado de Newton? Ya lo había dicho en otros problemas, pero lo que hay que hacer es tomar las ecuaciones de Newton, de la segunda ley de Newton, para cada objeto, ambas componentes, y sustituir los datos encontrados. Y verificar que las igualdades se cumplan. Esto se los voy a dejar de tarea. ¿Cuáles son las ecuaciones en las que tengo que sustituir? Una es esta de aquí arriba, que tengo acá. Esta sería la primera. Le vamos a llamar ecuación número 3. Y la otra es esta de aquí abajo. Esta sería la segunda, que le vamos a llamar ecuación número 4. Entonces lo que tengo que hacer es sustituir todo eso en ecuaciones 3 y 4 y verificar que se satisfaga y que las igualdades se cumplan. Con eso quedaría comprobado mi resultado. ¿Cómo ven? Bueno, pues espero que les haya quedado muy claro. Nos vemos.